Buenos días, tardes o noches, profesora, dependiendo de cuando vea este video. Me da mucho gusto presentar mi práctica número 2, titulada Uso de manuales con manejo de hojas técnicas online. Somos el equipo número 14 y está integrado por Martínez Silva Ángel, su servidor, y Vázquez Álvarez Daniela Viridiana. Comencemos hablando de las hojas técnicas o fichas técnicas. Una hoja técnica, ficha técnica u hoja de datos, datasheet en inglés, también ficha de características u hoja de características, es un documento que resume el funcionamiento y otras características de un componente, por ejemplo, un componente electrónico, o subsistema, por ejemplo, una fuente de alimentación, con el suficiente detalle para ser utilizado por un ingeniero de diseño y diseñar el componente en un sistema. Información típica. Los datos que debe llevar las hojas de datos o datasheet son página resumen, márgenes de operación, conexiones o pinout, gráficos, circuito de ejemplo, datos mecánicos y de encapsulado, componentes digitales, registros, diagramas de tiempo y tablas de verdad. Página de resumen. Al abrir un datasheet, normalmente nos encontraremos con una página de resumen como la que está al lado de este texto. En ella se da una idea general de qué hace el componente y sus características, entre las cuales se muestran los distintos tipos de encapsulado en que podemos encontrar el componente, a veces junto a un texto indicando la función que cumple cada pin, o también algún diagrama de bloques del funcionamiento. Márgenes de operación. Una sección muy importante son los márgenes de operación del componente. Es una tabla donde algunas veces se indican otras cantidades también. Es importante conocer estos parámetros o tener alguna idea del rango en que puede funcionar nuestro equipo. Si no, podríamos quemarlo. Siempre hay que fijarse en el rango de los voltajes de operación y nunca excederlo. Esto es no conectarlo a un voltaje demasiado alto, pero también hay que fijarse en el máximo voltaje en inversa, negativo, que soporta el componente. Es una forma muy fácil de dañar un diodo LED, por ejemplo. Conexiones o pinout. En la sección de diagrama de conexión se muestra el pinout o distribución de pines del componente. Es bueno recordar esta distribución, ya que se repite muchas veces para componentes similares en el mismo encapsulado. También debemos fijarnos en los circuitos digitales si el nombre de un pin aparece con un asterisco o son una línea arriba del texto. En este caso se trata de un pin que es activo bajo, esto es, para habilitar la función que representa. Debemos conectarlo a tierra, no a VCC. Gráficos. Para saber cómo se comportará el equipo bajo distintas condiciones de operación, es útil revisar la sección de gráficos del datasheet. En nuestro ejemplo, incluimos bajo estas líneas un gráfico que muestra cómo cambia la corriente máxima, entregada en función de la diferencia de voltaje entre la salida y la entrada. Fijémonos bien que hay varias curvas dibujadas simultáneamente, que corresponden a distintas temperaturas. Es algo muy común encontrarse con gráficos que incluyen más de una curva. Circuito de ejemplo. Otra sección que puede ser muy útil es donde se incluyen circuitos de ejemplo para distintas formas en que puede funcionar el componente. Datos mecánicos y de encapsulado. En esta parte se da información específica de la forma, dimensiones y otras características del encapsulado del componente, así como otras consideraciones de montaje, disipación de calor y cosas de ese estilo, que pueden considerarse irrelevantes a priori, pero merecen atención al igual que los aspectos vistos anteriormente. Componentes digitales. Hay algunas secciones que son específicas de los circuitos digitales. Hablaremos a continuación de las dos más relevantes, que son las tablas de verdad y los diagramas de tiempo. Tablas de verdad. Documento que resume el funcionamiento y otras características de un componente. Para circuitos lógicos, recordemos que las señales pueden ser 0 o 1, o lo que es lo mismo, o verdadero o falso. De aquí viene el nombre de estas tablas. Este tipo de diagramas que resultan ser de gran utilidad si queremos entender más profundamente el funcionamiento de alguna etapa de un circuito digital. Registros. En estos diagramas vemos un registro bit a bit de donde podemos ver y saber el nombre de cada uno de los bits de registro y luego buscar la descripción de este para ir cambiando parámetros de nuestro micro. También podemos ver si es posible leer R o escribir W cada bit y los valores iniciales que tiene.
Desarrollo de la práctica. Para poder realizar esta práctica entramos a la página proporcionada por la profesora en la clase, la cual es http://www.datasheetcatalog.com. Al entrar en este enlace nos lleva a la página principal de un catálogo de datasheets de los componentes electrónicos existentes. Procedemos a seleccionar la matrícula deseada. Como aún no tenemos una fijada, podemos usar cualquiera. En este caso usamos la matrícula National Semiconductor y Texas Instruments. A continuación nos mostrará una tabla con una lista de componentes que la matrícula maneja. Nos muestra su matrícula, el número de componente y la descripción de este. Después seleccionamos un componente que conozcamos o hayamos usado recientemente. Mi equipo para esta práctica usó los circuitos integrados, temporizador 555 y flip-flop JK. Seguido de esto, la página nos mostrará los tipos disponibles de datasheet. Elegimos el que más nos guste. Finalmente presionamos a descargar y abrimos nuestro archivo. En unos instantes podremos observar el datasheet deseado para nuestra práctica. Mediante las hojas de datos llena la siguiente tabla. Pues bueno, en esta tabla podemos observar la matrícula, descripción general, tipo de encapsulado, rango de temperatura, voltajes de alimentación y sustitutos. Para el primer componente, que es el LM555, observamos que la descripción general es un temporizador. El tipo de encapsulado es DIP, el rango de temperatura es de 0 a 70 grados Celsius o de menos 40 a 85 grados Celsius. Los voltajes de alimentación son de 5 a 15 voltios y no tiene sustitutos. En la matrícula, en el siguiente componente, que es SN74LS, que su descripción general es un flip-flop JK. En el tipo de encapsulado también es DIP, su rango de temperatura es solamente de 0 a 70 grados Celsius. Sus voltajes de alimentación es de 4.75 a 5.25 voltios y no tiene sustitutos. Basado en tus experiencias en la búsqueda de hojas técnicas, completa la siguiente tabla. En esta tabla podemos observar el tipo de manual, ya sea electrónico o por internet o físico. Después sigue la facilidad de búsqueda de hojas técnicas, las ventajas y desventajas. En el primero, electrónico, por internet, introduces el nombre o código del componente y aparece de inmediato. Las ventajas es que es más fácil de usar, más práctico y está actualizado. Sus desventajas son que no puedes encontrar nada si no estás conectado a una red Wi-Fi. Seguimos con el tipo de manual, esta vez físico. Su facilidad es que tiene un índice el cual te dice en qué página buscar el componente que buscas. Sus ventajas son que tiene información confiable, pero sus desventajas son que es muy tardado y puede estar desactualizado dependiendo de la edición. Las preguntas acerca del tema de la presentación. 1. ¿Qué son las hojas técnicas? La respuesta es A. Documento que resume el funcionamiento y otras características de un componente. 2. ¿Qué dato no corresponde con lo que debería llevar una hoja técnica? Número 1. La respuesta es A. Manufactura. ¿Para qué sirven los datos gráficos en las hojas técnicas? B. Muestra cómo cambia la corriente máxima entregada en función de la diferencia de voltaje entre la salida y la entrada. 4. ¿Cuáles son las secciones específicas para circuitos digitales? La respuesta es B. Diagramas de tiempo y tablas de verdad. Pregunta número 5. Es la sección de diagrama de conexión en donde se muestran el pinout o distribución de pines del componente. La respuesta es C. Conexiones y pinouts. Pregunta número 6. ¿En qué parte se da información específica de la forma, dimensiones y otras características del encapsulado del componente? La respuesta es A. Datos mecánicos y de encapsulado. Pregunta número 7.
¿Qué rango de voltaje necesita nuestro circuito integrado LM555 para poder funcionar? La respuesta es A, de 5 a 15 volts. ¿Cuál es el rango de temperatura que maneja el circuito integrado SN74L76AN para poder funcionar correctamente? La respuesta es A, de 0 a 70 grados Celsius. Pregunta número 8. ¿Cuál sección nos muestra los rangos de voltaje y temperatura de nuestro circuito integrado? La respuesta correcta es C, márgenes de operación. Pregunta número 9. Los circuitos de ejemplo de un datasheet nos sirven para saber las distintas formas en que puede funcionar el componente. Las referencias APA correspondientes a esta presentación, de donde fue sacada la información. Y esto sería todo. Muchas gracias, maestra, por ver la presentación.